Buenos días. Mi nombre es Jessica Noemí Castillo Treviño, soy residente de cuarto año aquí en el Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de PET en cáncer de próstata y mi maestro asesor para esta clase fue el doctor Guillermo Elizondo Riojas, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar hablando sobre, pues, primero el contenido que vamos a abarcar el día de hoy. Es una breve introducción. Vamos a hablar sobre la epidemiología del cáncer de próstata, los estudios de imagen convencionales, pero más que nada para conocer las limitaciones, las indicaciones del PET-CT en los pacientes con cáncer de próstata, los radiofármacos que son utilizados y, pues, vamos a concentrarnos un poquito más en los más frecuentemente utilizados y pues las conclusiones, ¿ok? Entonces tenemos que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en los hombres y es la sexta causa de muerte en ellos mismos relacionada con cáncer. Se menciona que existe una estratificación de riesgo. Con esto nos vamos a basar en los niveles del antígeno prostático, la escala de Gleason, ¿sí me escuchan? Sí, ok. Y el estadio clínico. Bueno, existen múltiples factores de riesgo para esta enfermedad y pues se da sobre todo en los hombres mayores de 50 años. Se menciona que es incluso en aquellos pacientes que no tengan antecedentes heredofamiliares y obviamente también con un incremento en el riesgo en aquellos hombres que tienen el antecedente familiar. También en los pacientes que tienen mutaciones en el gen como el BRCA1 o sobre todo o más frecuentemente en el gen BRCA2, en el síndrome de Lynch, pacientes con obesidad y tabaquismo, sobre todo donde se va a presentar este tipo de cáncer, ¿ok? La sintomatología de estos pacientes pues, va a variar dependiendo de la localización del tumor primario y si tiene o no enfermedad metastásica. Se menciona en la literatura que los pacientes que tienen un tumor primario ya con síntomas obstructivos, pues obviamente los que todos conocemos, la disminución del calibre del chorro urinario, con poliaquiuria y hematuria, pero como les mencionaba, dependiendo de la localización y también la extensión del tumor. Y pues los pacientes con enfermedad metastásica ya se pueden presentar con lumbalgia. Y bueno, al momento del diagnóstico, estos pacientes ya van a tener del 10 al 20% de ellos enfermedad localmente avanzada y del 8 al 35% ya van a tener enfermedad a distancia. Entonces, para el diagnóstico, pues tenemos lo que todos conocemos ya, el antígeno prostático específico. Esto nos sirve como un tamizaje, que dependiendo de los niveles en los que se encuentre, lo vamos a considerar como normal. Por ejemplo, los pacientes que tienen menos de 4 nanogramos por mililitro, pues usualmente se considera normal. Los que están en el rango de 4 a 10 nanogramos por mililitro se consideran borderline y ya un paciente con niveles de más de 10 nanogramos por mililitro tienen un riesgo de más del 50% para desarrollar o de tener cáncer de próstata. Y bueno, también los niveles del antígeno prostático específico nos sirven para la estadificación junto con el examen clínico y la biopsia. Y bueno, también nos va a servir para el seguimiento de los pacientes con antecedente de cáncer de próstata para, en caso de, o sea, como para diagnosticar una recurrencia bioquímica. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, ¿ok? Y pues también la biopsia. Entonces, los estudios de imagen convencional nos sirven tanto para la estadificación como para la reestadificación en caso de pacientes con recaída bioquímica, esos que tienen, que elevan los niveles del antígeno prostático específico. También nos sirven para valorar la respuesta al tratamiento y, por ejemplo, la resonancia magnética nos sirve para valorar la enfermedad intraprostática. Y el PET-CT ya nos va a servir más como para la enfermedad extraprostática, para valorarla. ¿Ok? Entonces, específicamente la resonancia magnética nos sirve para la estratificación local o locorregional. Nos sirve para detectar el cáncer clínicamente significativo, que es aquel que tiene un antígeno prostático más elevado, una escala de Gleason más elevada, todos esos, ¿ok? Que tienen como un alto riesgo. Y también nos sirve para determinar los sitios para biopsiar. Esto, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen clínicamente y por laboratorio un alto riesgo para cáncer de próstata, pero que se les ha tomado biopsias y que no se ha encontrado el sitio del cáncer como tal. Se puede realizar una resonancia magnética, luego así buscamos ya el sitio más específico para biopsiar, ¿ok?
También en los pacientes con reestadificación posterior, ya que tengan una recaída bioquímica, por ejemplo, esos pacientes que tienen antecedente de prostatectomía radical y que tienen una elevación del antígeno prostático mayor o igual a 0.2 nanogramos por mililitro, ahí pues ya hay que empezarlos a estudiar, ¿ok? Y también aquellos pacientes con antecedente de radioterapia que tienen un incremento de 2 nanogramos por mililitro del antígeno prostático específico que esté por encima del nadir. Y bueno, estos pacientes que tienen ya una sospecha o recurrencia bioquímica como tal, tienen un riesgo del 25 al 35% de tener recurrencia local, también del 20 al 25% de tener enfermedad metastásica y hasta un 45-55% de riesgo de tener ambos, tanto recurrencia local como enfermedad metastásica. Y bueno, también los estudios de imagen convencional nos sirven para valorar la respuesta al tratamiento. Sin embargo, se menciona que la mayoría de los hombres que tienen enfermedad metastásica responden al tratamiento de privación de andrógenos, pero en los casos que no tengan esa respuesta, que tengan una resistencia a la castración, hay diferentes terapias, por ejemplo, la terapia de bloqueo de receptor de andrógenos con el acetato de abiraterona, por ejemplo, la inmunoterapia también, o la terapia dirigida de partículas alfa para la metástasis o las metástasis óseas con el radio 223. Sin embargo, pues existen limitaciones en los estudios convencionales, ¿ok? Sobre todo en la estadificación de la enfermedad extraprostática. También se menciona que hay limitaciones para la reestadificación después de una recaída bioquímica y ciertas limitaciones en valorar la respuesta al tratamiento. Entonces, todas estas limitaciones de los estudios de imagen convencionales llevaron a la búsqueda de mejores herramientas y con eso, pues, hacia el PET. Y pues con los siguientes radiofármacos que vamos a hablar a continuación, ¿ok? Vamos a comenzar primero con el más frecuente, que es el 18-fluor-FDG o fluorodesoxiglucosa. Este radiofármaco es el más utilizado, sin embargo, se menciona en la literatura que su uso es limitado en el cáncer de próstata. Ahorita les voy a mencionar por qué. Este radiofármaco es un análogo de la glucosa que es captado por las células por medio de las proteínas transportadoras de glucosa, como bien llamado también GLUT. Este es fosforilado por la exocinasa y es atrapado por las células como FDG6-fosfatasa. Entonces, la mayoría de los tumores tienen un aumento en el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, el cáncer de próstata tiene vías metabólicas no glucosadas, como la vía de los ácidos grasos. Ahora, en cuanto a la biodistribución del 18-FDG, que es importante conocerlo para ver específicamente, sabemos que los radiofármacos tienen como que cierta afinidad por los tejidos, ¿verdad? Entonces, conocer cuál es la biodistribución de cada radiofármaco es importante para saber qué es lo normal que vamos a encontrar, que esté con mayor concentración, y qué es lo anormal. ¿Okay? Entonces, el 18-FDG tiene afinidad para el metabolismo a nivel del cerebro. ¿Okay? Esto es una actividad intensa, vamos a encontrar. También vamos a encontrar una actividad intensa en las vías urinarias, riñones, vejiga. ¿Okay? Tiene una menor actividad, pero sigue siendo normal a nivel del hígado, del vaso, como lo vemos aquí en la imagen del MIP. Vemos que el hígado tiene una menor concentración del radiofármaco comparado con el cerebro, pero continúa siendo normal. También el vaso, también las glándulas salivales, la glándula tiroides, el estómago, también el intestino, como lo vemos aquí, sobre todo el colon, la médula ósea y los músculos. ¿Okay? Y pues también el miocardio puede tener actividad normal. ¿Okay? Ahora, en cuanto a la preparación de los pacientes a los que se les va a realizar un estudio de PET con 18-fluor-FDG, deben de tener un ayuno de 4 horas, ¿ok? También se les debe de comentar que hay que evitar el consumo de los carbohidratos y azúcares en su última comida. Y siempre se les hace una revisión de la glucosa a los pacientes. Esta glucosa, los niveles deben de estar en menos de 200 miligramos por decilitro. Porque si está arriba de 200, la glucosa va a competir con el 18-FDG
y la concentración del radiofármaco en el tumor puede ser menor. ¿Okay? Entonces, eso no nos va a servir. Si un paciente tiene más de 200 miligramos por decilitro de glucosa, se debe reprogramar. Y también hay que valorar o tener en cuenta que los medicamentos como la metformina o la insulina pues van a alterar la biodistribución de este radiofármaco. Entonces, también saber si el paciente consumió o se inyectó la insulina el día del estudio. Y bueno, en cuanto al protocolo, se va a realizar una inyección del radiofármaco con una dosis que va entre 1.5 y 3.7 milibecquerel por kilogramo. Y la adquisición se va a hacer 1 hora o 60 minutos después de la inyección. El paciente va a estar en posición de decúbito supino con los brazos hacia arriba. Y en ocasiones se pueden tomar imágenes post-micción, si hay alguna duda. Y bueno, entonces el 18-FDG tiene una sensibilidad y especificidad baja para la detección del cáncer de próstata. Esto es porque también tiene un incremento en la captación en la próstata normal. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. También puede haber un incremento en el metabolismo del radiofármaco en las patologías como la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis y pues obviamente también en el cáncer de próstata. Esta concentración del radiofármaco, de este radiofármaco específicamente, va a ser mayor en cuanto mayor sea la escala de Gleason o la etapa clínica y pues también evidentemente el nivel del antígeno prostático. Y bueno, pues como lo mencioné, tiene una limitación en la diferenciación de las patologías benignas y malignas y pues obviamente nos podemos ayudar tanto con la clínica como los otros hallazgos por imagen o si tenemos otros estudios de imagen como resonancia magnética, nos podemos apoyar también. Y bueno, aquí les puse un caso de un paciente que se realizó un estudio de PET-CT con 18-FDG. Vemos la imagen del PET en la parte superior y la imagen de fusión en la parte inferior. Y pues estamos a nivel de la pelvis, viendo la próstata en axial, perdón. Vemos cómo tiene una concentración muy homogénea toda la próstata. No hay ninguna zona que esté con mayor concentración como un foco. ¿Ok? Entonces, esto se consideró como normal. Obviamente también el tamaño de la próstata vemos que está normal, no está lobulada, no tiene algún nódulo. Entonces, siempre vamos a correlacionar también con los otros hallazgos. Y bueno, se menciona que el 18-FDG tiene mayor sensibilidad para la detección de metástasis óseas y su uso en los pacientes con recurrencia bioquímica es limitado y pues nos sirve para la valoración de respuesta al tratamiento de las metástasis óseas, especialmente en aquellos pacientes que tienen un cáncer prostático que es resistente a la castración. Aquí puse un caso de un paciente, son dos imágenes, tenemos la imagen del MIP y una imagen de fusión en sagital en ventana ósea. Este paciente tiene diagnóstico de cáncer de próstata metastásico, pues como lo vemos aquí a nivel de óseo, tiene mayor concentración de radiofármaco a nivel de la columna vertebral y también a nivel del ilion del lado derecho. Todo esto pues corresponde con metástasis óseas, ¿ok? Ahora, el otro radiofármaco del que vamos a hablar es de la colina. Este radiofármaco es un componente esencial de los fosfolípidos de la membrana celular que se metaboliza y se introduce a las células por la enzima que se llama colina sinasa. Esta enzima se eleva en ciertos tipos de cáncer, también incluyendo el cáncer prostático, y tiene 3 trazadores disponibles, que es el 11-colina, que tiene una vida media muy corta de 20 minutos, y pues esto va a ocasionar, pues sí, que sea utilizada solo en centros con ciclotrón, por lo de su vida media tan corta. No es posible, o no es muy viable su transporte hacia otros centros. ¿Okay? Y también tenemos el otro trazador, bueno, otros 2 radiotrazadores, que son el 18-fluoretilcolina y 18-fluorometilcolina, que tienen una vida media más prolongada de hasta 110 minutos. Y bueno, la biodistribución fisiológica de este radiofármaco es a nivel de las glándulas salivales, los lagrimales, también a nivel del hígado, páncreas, los riñones y pues tiene, o se menciona, que tiene una actividad variable en el intestino y en la médula ósea. También podemos encontrar captación leve en los ganglios reactivos a nivel inguinal, mediastinal o axilar.
Bueno, para la adquisición, primero se le debe dar indicaciones al paciente de tener un ayuno de 4 a 6 horas, igual, y con una hidratación previa de 1 litro. Se le va a dar la indicación de que tome 1 litro de agua, que tenga también la vejiga llena, nos va a servir para eso. Y la adquisición va a ser con una dosis de 2.5 a 4 milibecquerel por kilogramo. Igual que el FDG, se va a realizar la adquisición 60 minutos o 1 hora posterior a la inyección. Y también va a ser con los brazos hacia arriba, el FOB va a ser desde el vértex hasta las rodillas. ¿Okay? Bueno, la colina tiene un uso limitado en el cáncer de próstata y tampoco nos sirve mucho para diferenciar la patología benigna de la maligna, ya que igual que el FDG también puede tener un incremento en el metabolismo en patologías benignas como la hiperplasia prostática o la prostatitis, y la literatura menciona que ocasionalmente sirve en pacientes con elevación del antígeno prostático y con una biopsia negativa que tenga imágenes de resonancia magnética contradictoria donde sí se encuentren hallazgos sospechosos. Aquí pues es un caso de un paciente que se realizó un PET con colina. Es un paciente de 71 años que tuvo elevación del antígeno prostático de hasta 9 nanogramos por mililitro. Vemos a su lado derecho la imagen de fusión en axial y una imagen de resonancia en aproximadamente el mismo nivel. Es un T2 en axial. Vemos que, bueno, en la imagen de fusión hay como 2 focos de mayor concentración. En la parte anterior es un foco muy pequeño, que en la resonancia magnética vemos que coincide con este nódulo hiperplásico, que es hiperintenso. Entonces, este era un foco de un nódulo de hiperplasia o hiperplásico, mejor dicho. Y este otro foco en la parte posterior de la próstata vemos que coincide con este nódulo que se ve hipointenso en la resonancia magnética y que tiene una extensión extracapsular. Entonces, este otro foco que vimos en la imagen de fusión corresponde con el tumor prostático, ¿okay? Con un cáncer prostático. Y bueno, la colina tiene una sensibilidad de 62% y una especificidad del 92% para la detección de enfermedad metastásica ganglionar. Sin embargo, estudios que sean negativos de PET con colina no van a excluir una enfermedad micrometastásica. ¿Okay? Y bueno, tiene una sensibilidad y una especificidad que va del 75.4 y una especificidad del 82.4, del 82, perdón, y la resonancia magnética, sin embargo, es superior para el diagnóstico de recidiva local. Tiene una tasa de diagnóstico de la resonancia magnética del 83% y en comparación con la colina, que es pues, significativamente más baja, tiene un 55%. Y pues se menciona que para el diagnóstico de metástasis ganglionar tiene una sensibilidad de hasta el 100%. Y bueno, los estudios demuestran que la colina se puede utilizar para detectar la progresión de la enfermedad a pesar de que haya respuesta con el antígeno prostático específico. Ahora vamos a hablar del PSMA, que es el antígeno de membrana específico de la próstata, que pues ahorita vamos a ir viendo porque es muy frecuentemente utilizado. Entonces, el PSMA tiene 2 radionúclidos, ¿ok? Tenemos el 18 flúor y el 68 galio. Okay, como recordamos que los radiofármacos se acompañan siempre de un radionúclido, entonces estos, aquí el que más utilizamos es el 68 galio, ahorita les voy a mencionar por qué. El 18 flúor es un radionúclido que se encuentra en desarrollo por las farmacéuticas, entonces no está tan disponible como el 68 galio, que ya no está, bueno, no está patentado, mejor dicho. Entonces esto permite que el 68 galio tenga un gran uso, sobre todo en los centros académicos. Y bueno, las ventajas, sin embargo, del 18 flúor es que tiene un menor rango de positrones, que esto va a resultar en una mejor calidad de imagen. Tiene también una mayor vida media y pues esto simplifica el envío. Y va a evitar también la compra de un generador de 68 galio. Pero por lo que les mencioné de que el 68 galio no está patentado, por eso es de gran utilidad. La verdad es que se menciona en la literatura que hay muchísimos más estudios de PSMA hechos con 68 galio que con 18 flúor. Y pues también el 68 galio pues tiene una producción a demanda. ¿Okay?
Bueno, entonces el PSMA es una glicoproteína transmembrana que es tipo 2, que es una glicoproteína grande, que tiene un componente tanto intracelular, transmembrana, y también tiene un componente extracelular que es de gran tamaño. Tiene una expresión de 10 a 100 veces más en la próstata que en otros tejidos. Y pues esta expresión se va a aumentar con el estadio del tumor y también en los cánceres resistentes a la castración. Sin embargo, hasta el 5% de los cánceres de próstata no tienen una concentración del PSMA. Y pues, de nuevo, la biodistribución, que es importante tener en consideración. Aquí les puse una imagen de un MIP de un paciente con un PET de 68 galio PSMA. Vemos como las zonas que tienen más cruces son las que tienen mayor concentración del radiofármaco, ¿okay? Eso es lo normal, lo que vamos a encontrar. Lo podemos ver, por ejemplo, en las glándulas lagrimales, las parótidas, las submandibulares, eso con una importante concentración. También a nivel de las vías urinarias, en los riñones y pues en la vejiga. Y también podemos encontrar concentración de este radiofármaco a nivel del hígado, del vaso, pero pues ya con una menor concentración. Y también pues el intestino. Además, a nivel de la médula ósea, sin embargo, se menciona que va a ser con menor concentración en comparación con la colina. Y otras cosas importantes que hay que conocer del PSMA es que también puede tener una biodistribución normal a nivel del ganglio celíaco, el ganglio cérvico-torácico y la médula ósea, como lo mencioné en la diapositiva anterior. Pero reconocer sobre todo esto, el ganglio celíaco, el cérvico-torácico, obviamente los otros ganglios del sistema nervioso central, como los presacros, como la imagen que les puse aquí. Aquí tenemos dos, son para ejemplificar el ganglio celíaco, las dos imágenes de la parte superior, y las imágenes de la parte inferior para un ganglio presacro. Entonces tenemos a su izquierda una imagen de PET y a su derecha una imagen de tomografía contrastada. Vemos en la imagen del PET cómo hay esta zona de mayor concentración a nivel paraórtico, de manera bilateral y es muy simétrica y corresponde por tomografía con el ganglio celíaco. Vemos que está adyacente a la crura diafragmática de manera bilateral, ¿okay? Entonces, para no dejarlo como algo anormal, pues hay que tener en cuenta esos diagnósticos diferenciales con los ganglios del sistema nervioso central. Y las imágenes de la parte inferior son para ejemplificar un ganglio presacro. Tenemos la imagen del PET, vemos un foco de mayor concentración y lo que corresponde ya correlacionando con la tomografía con un ganglio presacro. ¿Okay? Entonces, siempre es muy importante correlacionar los hallazgos del PET pues, con la tomografía como tal. Y bueno, en la preparación para los pacientes que vienen a hacerse un PET con 68 galio PSMA, es igual manera, le vamos a pedir un ayuno de 4 horas, se va a inyectar una dosis de 1.8 a 2.2 milibecquerel por kilogramo y se sugiere que tengan también una administración de 500 mililitros de solución fisiológica. Esto es para disminuir pues, la concentración del radiofármaco en las vías urinarias y con hidratación previa también para llenar un poco la vejiga y también se va a hacer una adquisición a los 60 minutos, igual que con los otros radiofármacos que he mencionado anteriormente. Y bueno, también en ocasiones, cuando nos queda duda, se pueden tomar imágenes post-micción, pero siempre pues valorando los hallazgos. Aquí puse una tabla del artículo de esta bibliografía que me gustó porque viene específicamente la indicación y pues si es de verdad con un buen beneficio o de plano todavía está en estudio. Por ejemplo, la estratificación primaria en los pacientes con alto riesgo que tienen una clasificación de AMICO, o sea, de acuerdo a la clasificación de AMICO, esta clasificación la vamos a obtener de acuerdo a los niveles del antígeno prostático específico, la escala de Gleason y el estadio clínico. Entonces, nos vamos a basar mucho en esas tres cosas para el cáncer de próstata. Y también, o sea, estos pacientes con alto riesgo y que tengan una recurrencia bioquímica con antígenos o niveles de antígeno prostático específico muy bajos, como hasta 0.2 o hasta 10 nanogramos por mililitro, tienen un alto beneficio.
de realizarse un PET con este radiofármaco. Y bueno, en aquellos pacientes para estratificación primaria que tienen bajo riesgo o un riesgo intermedio, realmente no es muy benéfico para estos casos, pero bueno, de igual manera se puede utilizar, obviamente siempre considerando también si hay metástasis óseas, etcétera. Y bueno, en cuanto al marcaje para biopsias después de las biopsias negativas por otros o realizadas previamente, pero que sin embargo tienen un paciente con alto riesgo de cáncer prostático, se menciona que tiene un uso potencial, pero, o sea, que tiene datos prometedores, pero no está todavía muy demostrado, ¿ok? También en los casos de monitorización de tratamiento sistémico en cáncer de próstata metastásico que sea resistente o sensible a la castración en los pacientes con vigilancia activa en combinación con la resonancia magnética multiparamétrica y la monitorización del tratamiento de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración que está tratado con radionúclidos dirigido al PSMA. Tiene un uso potencial en estos casos, pero todavía tampoco hay muchos datos publicados. Entonces, principalmente nos va a servir para esto. ¿Okay? Bueno, entonces el PSMA también nos sirve para identificar pacientes con enfermedad metastásica a distancia oculta y tiene una sensibilidad del 67%, una especificidad del 92% para el diagnóstico de cáncer prostático y bueno, tiene una menor actividad metabólica en tumores que tienen un Gleason de 6 o 7 y con niveles del antígeno prostático de 10 nanogramos por mililitros o menos. Que en aquellos que tienen un antígeno prostático más elevado. ¿Okay? También nos sirve para detectar el cáncer clínicamente significativo en aquellos pacientes que tienen contraindicación de resonancia magnética. Y bueno, evidentemente va a ser mejor que la imagen convencional en detectar la enfermedad metastásica ganglionar u ósea. Aquí les puse un caso de un paciente que tiene diagnóstico reciente de adenocarcinoma de próstata con un Gleason 4+5. Vemos la imagen de resonancia magnética donde hay una lesión focal a nivel del ilion del lado derecho. Tenemos 3 imágenes, bueno, primero la imagen de gammagrafía y 2 imágenes de SPECT, que corresponden a estas 2 que estoy señalando, donde se encuentra pues esa lesión esclerótica que tiene actividad osteoblástica moderada y estos hallazgos en estos estudios de imagen fueron o se dejaron, mejor dicho, como una enfermedad metastásica ósea. Luego se realizó un PET-CT con PSMA, que son estas 2 imágenes que vemos en la parte inferior, la del centro y la de su lado derecho. Vemos la imagen de fusión y un acercamiento a nivel de la misma lesión que vemos en la parte del espectro. Se ve esclerótica, sin embargo, no tiene captación del radiofármaco. Y pues como lo vemos en la zona del tumor, ahí sí hay captación. Entonces, como tenemos captación en la zona del tumor, pero no en la lesión sospechosa de metástasis, lo vamos a dejar como no sospechosa de metástasis, ¿ok? Ahorita les voy a ir explicando por qué. Y bueno, nos sirve también el PSMA para los pacientes que tienen recaída bioquímica, incluso cuando los niveles del aumento del antígeno prostático no son tan considerables, ¿ok? Y se recomienda realizar si el antígeno prostático específico es de 1 nanogramo por mililitro o más, posterior a una prostatectomía radical. Entonces, las tasas de detección en general del PSMA para recurrencia bioquímica son del 89.5. Pero esto va a ir variando dependiendo de los niveles del antígeno prostático. Por ejemplo, en los pacientes que tienen un antígeno prostático de 2 nanogramos por mililitro o más, pues la tasa de detección es muy alta, hasta el 96.8, y así va a ir disminuyendo. En los pacientes que tienen un rango de 1 a 2 nanogramos por mililitro, la tasa de detección es del 93%. En aquellos con 0.5 a menos de 1 nanogramo por mililitro de antígeno prostático, ya baja hasta 72.2%, y si tienen de 0.2 a menos de 0.5 nanogramos por mililitro, baja hasta un 57.9%. ¿Ok? Y bueno, aquí les puse 2 casos de diferentes pacientes con recurrencia bioquímica. Ambos tuvieron niveles elevados de antígeno prostático.
seguía siendo menor a 1 nanogramo por mililitro, ¿ok? Y, por ejemplo, el paciente de la parte superior tuvo prostatectomía radical y el paciente de las imágenes de la parte inferior tuvo solamente radioterapia, ¿ok? Entonces, vemos las imágenes de tomografía, las imágenes de PET y las imágenes de fusión con PET en su lado derecho, ¿ok? En la parte superior vemos que tiene un foco de concentración en el lecho quirúrgico, ¿ok? Y en la imagen inferior, el otro paciente que solamente tuvo radioterapia a nivel de la próstata todavía tiene este foco de concentración, ¿ok? Entonces, se menciona de una recurrencia en ambos casos. Tenemos varios pitfalls para el PSMA. Por ejemplo, se menciona que para diferenciar lo fisiológico de lo patológico, como les mencioné anteriormente, siempre es importante conocer la biodistribución y cuál va a ser lo normal en cada radiofármaco. Y pues también con los hallazgos, correlacionar con los hallazgos de tomografía. Y bueno, usualmente los tumores malignos de próstata tienen un metabolismo intenso del PSMA y hay que tener cuidado con los ganglios que les mencioné anteriormente, los ganglios del sistema nervioso central, celíaco o el cervicotorácico, por ejemplo, y también con la actividad urinaria. También es importante, por ejemplo, nos tocó la semana pasada tener un caso de un paciente que igual con un estudio de PSMA vimos el trayecto del uréter, sin embargo se veía como que una zona focal de concentración del radiofármaco, solo que continuando con el trayecto del uréter y en la correlación con el estudio de tomografía, pues no encontramos por ejemplo, ninguna adenopatía en ese trayecto. Pero también es importante ver y asegurarnos que no haya ganglios linfáticos adyacentes al uréter que se puedan estar ocultando. ¿Okay? Y bueno, el PSMA tiene también actividad en la patología benigna. ¿Okay? Esta puede ser de baja a moderada y también en la actividad osteoblástica, en aquellos pacientes, por ejemplo, con osteoartritis, con cambios degenerativos, también en la displasia fibrosa y en las fracturas. Cuando vemos actividad osteoblástica, pues podemos tener mayor concentración del radiofármaco en estas zonas. Entonces también siempre es muy importante ver, ahorita les voy a mostrar unos casos de fracturas y que tienen también aumento en la concentración del radiofármaco. También se menciona que el PSMA puede tener una actividad que va de difusa y de baja moderada en la enfermedad de Payet, y pues siempre que haya duda si es enfermedad metastásica o no, vamos a correlacionar con los niveles del antígeno prostático específico. Por ejemplo, estos son los casos que les dije que les iba a comentar. Tenemos dos casos de pacientes diferentes. Las imágenes de la parte superior son de un paciente que tiene antecedente de radioterapia, y pues el otro paciente no, o sea, se le realiza nada más el PET con PSMA, pero no tiene antecedente de radioterapia. En la parte superior vemos las imágenes de fusión y la imagen de tomografía en axial, en ventana ósea. También la imagen de fusión está como en ventana ósea. Vemos como hay una zona de mayor concentración del radiofármaco a nivel del sacro del lado derecho, y esto correspondía con una fractura por insuficiencia, no era nada metastásico. Y bueno, en las imágenes de la parte inferior del otro paciente, vemos cómo hay mayor concentración de radiofármaco en el arco costal del lado derecho, pero en la correlación con las imágenes de la tomografía, vemos que corresponde con una fractura, lo cual se corroboró en los estudios de control siguientes, que se empezó a formar el callo óseo. Ahora, el menos del 10% de los cánceres de próstata van a tener nada o mínima concentración del PSMA. Y bueno, si el tumor primario no tiene metabolismo importante, la sensibilidad para detectar la enfermedad metastásica, ya sea a distancia o ganglionar, va a ser menor y viceversa. Eso es lo que les comentaba anteriormente. Por ejemplo, si el tumor primario tiene un importante aumento en el metabolismo del PSMA, y vemos ganglios linfáticos que están aumentados de tamaño, pero que son negativos para la captación, la concentración del radiofármaco, va a ser muy poco probable que sea metastásico. Por ejemplo, aquí les puse igual dos casos que venían en este artículo que están muy padres para ejemplificar eso que mencioné anteriormente.
Tenemos en la parte superior, es un paciente que tiene, bueno, es para estadificación, tiene una escala de Gleason de 4+3 y tiene los niveles de antígeno prostático de hasta 20 nanogramos por mililitro. Vemos que hay concentración del radiofármaco en la imagen de la fusión a nivel de la próstata. Tiene esa concentración, pues obviamente es por el tumor primario, y tenía también en el estudio previo que se realizó una tomografía contrastada de abdomen, que no contamos con las imágenes, tenía un ganglio aumentado de tamaño en la cadena ilíaca común del lado izquierdo, que es este que estamos viendo en la imagen de fusión. Entonces, no tiene este ganglio aumento en la concentración del radiofármaco, por lo tanto, es muy poco probable que sea metastásico, ¿ok? En cambio, en la imagen del caso inferior, vemos otro paciente que definitivamente a nivel de la próstata no tiene un aumento en la concentración del radiofármaco, pero sí tiene esta concentración a nivel de un ganglio linfático retroperitoneal, como lo vemos en su imagen del lado derecho. Por lo tanto, ahí nos queda duda. Lo que se hizo en este paciente fue, se biopsió ese ganglio y lo que resultó por patología fue un linfoma difuso de células B. ¿Ok? Entonces, no tenía nada que ver con el primario de próstata. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con esos casos que encontremos. ¿Ok? Y bueno, el PSMA también se puede tener un mayor metabolismo en otras neoplasias, esto debido a la neovasculatura, no específicamente por la expresión del PSMA en las células tumorales. Entonces vamos a encontrar un metabolismo elevado del PSMA también en tumores como el carcinoma de células renales, el carcinoma ductal de las glándulas salivales, que ahorita les voy a mostrar unos casos, también en el adenocarcinoma pulmonar, en el glioblastoma multiforme, carcinoma hepatocelular. Y puede tener un metabolismo leve en cáncer de mama, el linfoma, en los meningiomas, el carcinoma de células escamosas y también en un cáncer de tiroides bien diferenciado. Sin embargo, el metabolismo va a ser más intenso casi exclusivamente en el cáncer de próstata. ¿Okay? Aquí les puse dos casos que venían también en este artículo para mencionar y especificar esta mayor concentración del PSMA aun cuando no es un cáncer prostático o que no sea a nivel de la próstata específicamente. Puse un caso de carcinoma ductal de glándulas salivales que tenía receptores androgénicos y bueno, vemos que a nivel de la columna tiene esta zona de mayor concentración del radiofármaco que fue compatible con enfermedad metastásica y pues vemos aquí señalados los cambios quirúrgicos. Ya se había resecado las glándulas salivales del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Y bueno, otro caso con mayor concentración del PSMA es un paciente con carcinoma de células renales, ya con enfermedad metastásica ósea, vemos múltiples focos de mayor concentración, tanto en el MIP como la imagen de fusión en axial, a nivel de las estructuras óseas de manera pues difusa. ¿Okay? Entonces su enfermedad metastásica pues ya era muy importante. Ahora, otros de los radiofármacos que vamos a mencionar es el 18-fluorofluciclovir. Este es un radiotrazador que es análogo de aminoácidos de leucina y no es metabolizado y es sintético, ¿ok? Entonces, la biodistribución normal de este radiofármaco es principalmente, como lo vemos en la imagen del MIP, a nivel del hígado y del páncreas. Sin embargo, también puede tener una concentración moderada a nivel de las glándulas salivales, a nivel de la hipófisis, también en el intestino, en la médula ósea, también puede tener algo de concentración, pero ya más leve en los músculos, y se menciona que la concentración va a ser mínima a nivel del cerebro y el pulmón. Hay algunos pitfalls para este radiofármaco, de acuerdo a la literatura. También lo podemos encontrar en patologías benignas, como los procesos infecciosos o inflamatorios, también en la hiperplasia prostática benigna y en el osteoma osteoide. Y también puede estar con mayor concentración en las patologías malignas, como el cáncer de colon, los linfomas, los tumores cerebrales y mieloma múltiple. El protocolo para la preparación de los pacientes que vienen a hacerse un estudio
de PET-CT con 18 fluciclovin es igual manera que los otros radiofármacos, con un ayuno de 4 horas, y la dosis máxima de administración del radiofármaco va a ser de 370 milibecquerel. Y la adquisición, a comparación con los otros radiofármacos que les mencioné anteriormente, en lugar de ser 1 hora, va a ser mucho más corta por su vida media. ¿Okay? La adquisición con este radiofármaco del estudio va a ser a los 3 o 5 minutos después de la inyección, y porque tienen un captación temprano, un pico de captación temprano, perdón, y también podemos tener 2 ventanas tardías, a los 18 y 23 minutos, y otro que puede ser hasta los 33 o 38 minutos. Y bueno, combinado con la resonancia magnética, tiene un valor predictivo positivo que va hasta el 82% para la localización del tumor. Sin embargo, para la estadificación hay datos limitados, o sea, su uso es muy limitado para la estadificación del cáncer de próstata, y tiene una detección de recurrencia local y a distancia con un amplio rango del antígeno prostático específico. Por ejemplo, en aquellos pacientes con antígeno prostático que tengan igual o menor a 0.79 nanogramos por mililitro, tiene una tasa de detección del 41.4%, que realmente pues, es muy baja, y la FDA aprobó su uso para la detección de recurrencia en pacientes con antígeno prostático elevado posterior a su tratamiento. La verdad es que aquí pues, no utilizamos este radiofármaco. Y bueno, el otro y último de los radiofármacos que vamos a hablar el día de hoy es el 18-fluorfluoruro de sodio. Este es un análogo del grupo hidroxilo en los cristales óseos de hidroxiapatita, que tiene una alta captación ósea. Y bueno, tiene una rápida absorción que permite obtener imágenes en menos de 1 hora después de la inyección. ¿Ok? Y bueno, la captación o la concentración del radiofármaco va a correlacionarse con la remodelación ósea y la actividad osteoblástica. Entonces, también nos puede hacer dudar de si es algo benigno o maligno, y tiene una eliminación renal. Por lo tanto, se va a mencionar al paciente que tenga una hidratación antes y también después del estudio con el fluoruro de sodio. Bueno, 18F-fluoruro de sodio. Y se les va a administrar una dosis de 1.5 a 3.7 milibecquerel, con igual que el radiofármaco anterior, con una dosis máxima de hasta 370, y la dosis efectiva es de 8.9 milisieverts. En este radiofármaco la adquisición se va a realizar a los 30 a 45 minutos después de la inyección, y el FOB va a ser de cuerpo completo, incluyendo las extremidades. Las extremidades superiores van a ir a los lados del paciente, en lugar de ir hacia arriba. Y bueno, está indicado para la evaluación de la enfermedad ósea metastásica y valorar la respuesta al tratamiento de dicha enfermedad. Entonces, este radiofármaco nos sirve para la detección de metástasis óseas líticas o escleróticas, así como aquellas también enfermedad metastásica ósea oculta. Y tiene una sensibilidad del 93% y especificidad del 54%. Esto de la especificidad tan baja es porque también puede tener mayor concentración en los cambios degenerativos o inflamatorios, que ahorita les voy a mostrar un caso para ejemplificar esto. Y bueno, utilizando los valores semi-cuantitativos con el Submax, obteniendo las imágenes en PET y el número de lesiones y los cambios en el Submax van a correlacionar con el índice de supervivencia de cada paciente. Aquí les puse un caso de un paciente de 75 años que tuvo elevación del antígeno prostático de hasta 4.4 nanogramos y tiene antecedente de radioterapia 10 años previos. Entonces, se realizó un PET-CT con 18F-fluoruro de sodio. Aquí tenemos en la parte del lado derecho la imagen del MIP. Y vemos cómo hay múltiples focos con incremento en la concentración del radiofármaco a nivel de la columna cervical, también a nivel de la columna lumbar, en el espacio intervertebral del E4 al E5, también a nivel del isquion del lado derecho y en ambas rodillas a nivel medial. Entonces, ya valorando las imágenes del mismo paciente, las imágenes de fusión en ventana ósea, tenemos aquí primero en sagital la fusión
A nivel de la columna cervical vemos cómo está ese foco de mayor concentración. A nivel del cuerpo vertebral de C3, también en la imagen del lado derecho es la imagen de fusión, pero a nivel de la pelvis, donde vemos donde se encuentra el foco de mayor concentración a nivel del isquion del lado derecho, y las imágenes de la parte inferior son a nivel de la columna lumbar en coronal, la imagen de la fusión y la imagen de la tomografía en ventana ósea. Vemos que a nivel del espacio intervertebral de L4 a L5 se observa este foco de mayor concentración. Estos tres focos de mayor concentración correspondían con enfermedad metastásica. Sin embargo, lo de la rodilla, por ser simétrico, y los hallazgos que también se encontraron por la tomografía, se fueron o se consideraron como cambios degenerativos solamente. Entonces, volvemos a que es muy importante siempre correlacionar los hallazgos de la fusión o del PET con los hallazgos por tomografía y los hallazgos también clínicos. Y bueno, ya como a manera de resumen de todos estos radiofármacos que vimos anteriormente, puse aquí una tablita que también venía en el artículo. Es cada radiofármaco, cuál es el objetivo al que se dirige y si es de beneficio o no en los pacientes con cáncer de próstata y cuál es específicamente su uso. Por ejemplo, el FDG, quedamos que pues, su objetivo es el metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Sin embargo, no tiene ningún beneficio o su beneficio es limitado en los pacientes con cáncer de próstata. La literatura menciona que su uso es para valorar respuesta al tratamiento de las metástasis óseas en cáncer prostático que es resistente al tratamiento, ¿ok? Entonces, la verdad yo creo que esta tablita nos va a servir mucho para ir adecuando siempre, tanto a nosotros como a los médicos tratantes, de ver cuál es el mejor radiofármaco para cada paciente. O sea, no porque tenga cáncer de próstata, todo va a ser con PSMA, o sea, esto puede ser variable, ¿ok? Ahora, en cuanto a la colina, recordemos que tiene estos dos radionúcleos que van dirigidos al metabolismo de la membrana celular. Sí tiene un beneficio para el uso en los pacientes con cáncer de próstata, sobre todo en aquellos para estadificación de estos pacientes que tienen un alto riesgo, de acuerdo a las escalas que ya les había mencionado anteriormente. También en la recaída bioquímica, cuando hay niveles altos del antígeno prostático específico. Aquí lo de altos es muy importante tener a consideración porque, por ejemplo, el PSMA, al contrario, nos sirve aún en pacientes con niveles bajos de elevación del antígeno prostático específico. Y el 18 fluorfluociclovin, el objetivo son los aminoácidos. Sí está establecido su uso, pero también está en investigaciones iniciales y nos sirve sobre todo para aquellos pacientes con recurrencia bioquímica. Y se menciona que todavía está en evaluación, pero definitivamente es superior a la colina. Y el 18 fluoruro de sodio, como vimos, tiene el objetivo hacia la actividad osteoblástica. Entonces, su beneficio es específicamente para aquellos pacientes con metástasis óseas. Y pues nada más, ¿ok? Entonces ya como conclusión tenemos que la imagen funcional de PET y pues los radiofármacos han demostrado una detección mucho mayor comparado con los estudios de imagen convencional, como lo vimos anteriormente. Los estudios de imagen convencional pues tienen esas limitaciones, por lo tanto pues también nos podemos apoyar muchísimo en los estudios de PET. Y bueno, el principal fuerte del PET-CT es la detección temprana de la enfermedad en los pacientes con recurrencia bioquímica. Y el uso del FDG va a ser limitado en los pacientes con cáncer prostático, esto debido al metabolismo de la glucosa que es tan bajo en los tumores. Si recuerdan, les mencioné que el cáncer prostático tiene otras vías de metabolismo, sobre todo, por ejemplo, el metabolismo de los ácidos grasos, pero pues nos puede servir para, por ejemplo, la enfermedad metastásica. Entonces, eso es todo en cuanto a esta clase. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar los maestros. Bien, Jessy, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Bueno, como se fijaron al principio, le dejé el título ahí donde decía Jessy, que decía imágenes convencionales. Después las imágenes convencionales ahora se llaman resonancia magnética. Ya no es
nada más para que se fijen. Otra de las cosas es que había mucho más información de toda la parte multiparamétrica de la resonancia y demás, pero pues no era lo que hacer eso. Como ven, pues apenas con esto se cumple en el tiempo. Fíjense que la parte de próstata es algo, bueno, como no, pero en particular ahorita que estamos hablando de esto, es una situación que de todos nos vamos, cada vez más, obviamente, nos vamos a ir enfrentando porque en la medida en que hagamos más pruebas, vamos a detectar evidentemente que hay más antígenos y de repente se hace como un círculo, ¿no? Porque ¿a qué paciente les vamos a hacer el antígeno prostático específico? Pues no al que tiene 30 años, probablemente, sino al que tiene arriba de 60, 65, que también tiene hiperplasia, que también empieza con problemas de la micción y demás, y que también va a tener problemas de prostatitis, por la misma razón. La prostatitis te eleva el antígeno prostático, entonces obviamente se empieza a hacer así, como el círculo. Va a haber muchos pacientes que van a tener pues, alterado el antígeno prostático, y entonces la pregunta es ¿qué sigue? Yo creo que ese es el punto, lo acabamos de ver la semana pasada, otro caso, en donde se está medio subiendo y bajando, está en 5, 6, 7, obviamente ya está en el borde, así si tú quieres, pero pues empieza la situación de que, bueno, pues es la angustia y la cosa que tengo, que no tengo. Entonces me lo manda, por ejemplo, para hacer biopsia. Entonces dices, bueno, le voy a hacer la biopsia, pues obviamente que muy probablemente a ciegas. Ya tiene, aparte ya tiene un estudio de resonancia magnética normal, de hecho tenía 2 estudios de resonancia. Normal, no muy completo, porque no le habían hecho perfusión, entonces no era totalmente multiparamétrico, sí tenía una DC, pero, en fin, cada vez está, y dependiendo, como les digo, en la mayor cantidad de pruebas que existen, pues se está complicando esto. O sea, la verdad es de que parecería como muy simple, así con la tabla, pero no necesariamente, ¿no? En este paciente, por ejemplo, que les platico, finalmente le hicimos el PET, y le dije, mira, mejor vamos a hacer un PET en lugar de unas ciegas, biopsias, y lo que resultó es de que tiene pues un foco de captación, pero en la parte central, no en la parte periférica. ¿Okay? Pues probablemente, si yo le hubiera hecho la biopsia, nunca le hubiera tomado una muestra ahí. ¿Okay? Aparte que está muy pegado al uretra y todo lo que quieras, pero a lo mejor nunca lo hubiera visto y nunca lo hubiera hecho la biopsia ahí. En cambio así, dices, bueno, pues ya nos ha indicado hacerte la biopsia, ahora lo que mejor te conviene, porque ya tienes hiperplasia prostática, pues es hazte una RT1. Y de ahí que te manden una transoperatoria y de ahí, si sales positivo, pues que te hagan una prostática. Entonces, la cosa es, como les he dicho en muchas ocasiones, va a ir siendo cada vez más paciente específico. O sea, no es así como que, bueno, la conducta es hacer esta. Va a tener que ver esa relación y esa situación en donde sí creo que vamos, digo, como en este caso que les platico, pues hablo con el urólogo y le digo, ¿sabes qué? Pues me voy a darle una RTU porque dice, no, tienes razón, o sea, mejor le voy a hacer eso y le arreglo su problema de hiperplasia y aparte se cambia. Porque de otra manera yo no le digo, yo no puedo hacer las biopsias, pero no va. Y aparte, si le hago las biopsias, pues a lo mejor me salen como focos micros de adenocarcinomas que todos vamos a tener. Digo, no todos, pero en la medida en que vamos progresando en edad, finalmente vamos a tener, y de eso pues, es lo que publiqué ayer. Entonces vamos haciendo cada vez también más sobre diagnósticos y más cosas que nos llevan a ser más, que a lo mejor que tendrían que ser indolentes y todo lo demás. Pero próstata, créanme que es un problema que nos vamos a enfrentar bastante. O sea, como radiólogos, porque es algo que, si nos ponemos a hacer así, es una epidemia. O sea, eso es, finalmente, hay la gran mayoría de los que llegamos a ser, los que lleguen a 70 años, 75 años, y si les hicieras biopsias y les hicieras autopsia, pues evidentemente tienen focos de cáncer de próstata que nunca te iban a matar. Entonces, y bueno, pues eso es algo de lo que les quería hacer llamar la atención, ¿no? Fíjense cómo esta parte que decía Jessy, ¿no? De imágenes convencionales,
Pues imágenes convencionales eran la radiografía, a lo mejor era ultrasonido, ya no fuimos a la resonancia, ya estamos hablando con, ¿sí? Al rato van a decir que el FDG y el PET son imágenes convencionales, porque va a haber otra cosa, ¿no? En fin, entonces creo que es una de las situaciones en donde una vez más se enfatiza el hecho de que tenemos que, una es personalizar, ¿sí? la situación que queremos hacer con cada paciente, y la otra es con el paciente decidir qué quieres hacer. El paciente también tiene que formar parte de su decisión. Claro, muchos pacientes dicen, no, pues lo que usted diga, doctor. ¿Sí? Pero ya cuando les explicas y les dices que no todo lo que tiene, o sea, hay muchas estadísticas que podríamos meternos ahí. Si, por ejemplo, te regresas a donde tienes la del PSMA, que va relacionado con la cantidad de antígeno prostático específico, ¿te acuerdas que tienes? Sí. Que en general es 89.5, que es un 90%, ¿verdad? Y luego si se fijan, entonces si tú dices, ¿cuándo me voy a preocupar? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los pacientes? El paciente llega, se encuentra, se opera, y entonces su primer estudio después de 6 semanas de que se operó, resulta que el antígeno prostático está en 0, ¿no? Está todo bajo, ¿sí? Pero luego llega y dice, oye, ¿sabes qué? En el siguiente de los 6 meses ya está en punto 3, o punto 2, o sea, me está subiendo, dices tú, híjole, ¿te está subiendo? Pues sí, era normal antes, ¿sí? A mí, por ejemplo, cuando sale en punto 4, pues está perfecto, ¿no? Porque no tengo nada. Pero si ya te está en 0 y luego me sale en punto 4, pues entonces evidentemente que empiezas a pensar que esto es una recidiva, ¿sí? o que tienes un poco ahí. Pero ya cuando ves que la sensibilidad o la posibilidad de detección está como a la mitad, dices, pues es un volado. Pues si es un volado, ¿qué quiere decir? Que si me sale negativo, ¿qué voy a hacer? ¿No me hago nada? No, pues entonces tómate el antígeno prostático dentro de 6 meses, que es lo mismo que pasa con el virus. Bueno, si me sale positivo, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, pues, ¿dónde están? Pues probablemente te piden un estudio como este. Digo, como este no, ya te lo pidieron para que saliera positivo. ¿Okay? Y entonces, ¿qué le vas a hacer? O sea, le haces al sitio local, le vas a radioterapia. Si tiene una metástasis, le vas a dar, si ya le quitaste los andrógenos, pues ya le hiciste una manifestación química o real, lo que sea. Entonces, créanme que las disyuntivas no son fáciles. O sea, una vez que estás ya con el paciente, ¿sí? Y probablemente siempre tenemos que pensar, bueno, ¿qué va a pasar después? O sea, si yo le digo esto y sale esto, en este rango de lo que estamos haciendo, si de todos modos le voy a decir que nos esperamos 6 meses, pues entonces ¿para qué se lo hago? Me espero con el punto 2, porque no voy a cambiar lo que voy a hacer. O sea, eso depende mucho. Lo que va, digo, en este cáncer y en todos los otros cánceres, ¿no? O sea, al final lo que vas a dar es un tratamiento, y ese tratamiento sistémico, pues a lo mejor es preferible que te suba y que tengas más certeza de que le vas a dar un tratamiento. De todos modos, no va a cambiar nada. Entonces es interesante todas las cosas que están pasando al mismo tiempo con los métodos de diagnóstico, con los tratamientos cada vez más específicos y con todo esto que tiene cada vez más información el paciente. Yo les quiero hacer como énfasis en varias cosas. Se los voy a explicar for dummies, that's what I am. Nos podemos ir a las imágenes donde está la patología benigna, por favor. Algo que Jessie les hizo mucho énfasis durante la clase es que el cáncer de próstata capta el radiofármaco de PSMA de una forma muy, muy intensa. Entonces, cuando es cáncer de próstata, el PSMA se va a ver prácticamente como un foco rojo, ¿ok? Y las enfermedades benignas, si quieres, le avanzamos a las imágenes en donde tenías, por ejemplo, la prostatitis y la fractura del hueso. Sí. ¿Sí había un? Esta. Ándale, sí. Vean ahí esa costilla que nos marcaba Jessie y el sacro en la imagen de arriba, y vean cómo la captación es verde, ¿ok? Entonces se parece más
a la captación fisiológica que tiene, por ejemplo, el intestino que está a un lado o el hígado que está a un lado, y no se ve como un foco rojo que está captando el PSMA. Entonces, eso nos ayuda bastante a que el diagnóstico con PSMA sea muy sencillo. Algo que también menciona Jessie es que, por ejemplo, ella nos pone un caso de un linfoma, que era un ganglio que captaba rojo y luego le hicieron la biopsia y resulta que no es del cáncer de próstata, sino que es un segundo primario. Pero ¿cuál es la realidad? Nosotros a los pacientes no les vamos a estar tomando biopsias de cada ganglio, ni le vamos a estar tomando biopsia de cada lesión ósea que tiene. Entonces, lo que se le puede proponer al paciente es que, ok, sabemos que el cáncer de próstata responde bien a la terapia antiandrogénica. Entonces, lo que puedes hacer es darle la terapia antiandrogénica y hacerle el estudio de control, que va a ser mucho menos invasivo y probablemente mucho menos costoso, a pesar de que es un estudio costoso, que estar tomando tanta biopsia. Y si responde, listo, nos ahorramos lo invasivo y nos ahorramos lo que puedan costarle las cantidades de biopsias por lesión que tenga. Diferente que si solo le hacemos el PET de seguimiento. Ya si no responde, entonces nos preocuparemos. Y ya pronto, dentro de un mes, denme nada más un mes más, ya va a haber evidencia de que sí hay captación de PSMA en enfermedad micrometastásica de cáncer de próstata, aún con el antígeno prostático en prácticamente normal, o sea, debajo de 0.4. Espérenme 3 semanas más. Entonces, también pasa mucho que lo que dice Jessie y lo que menciona el doctor Lizondo de las imágenes convencionales. En el TAC normal, y no me van a dejar mentir mis compañeros que ya ven los TACs externos que vienen nada más a su control de cáncer de próstata, que muchas veces sale normal el TAC. Y decimos, listo, no hay enfermedad metastásica. O vienen a su toracoabdominal para estadiaje y nosotros decimos, listo, no hay enfermedad metastásica. ¿Por qué? Porque no vemos ningún ganglio que mida más de 10 milímetros en el eje corto, porque muchas veces los nódulos prostáticos no se ven por tomografía, porque muchas veces los nódulos extraprostáticos están tan pegados a la próstata que no se nota que son nódulos extraprostáticos, y estos nódulos pueden captar el PSMA. Los nódulos que no vemos en la próstata captan el PSMA. Y hay ganglios que miden menos de 10 milímetros en el eje corto y que tienen hilio graso y que se ven así preciosos, normales, y que captan el PSMA. Entonces, esa enfermedad micrometastásica, porque todavía no tiene componente tomográfico, o sea, todavía no hay cambios en la tomografía, y eso no quiere decir que no se haya extendido ya la enfermedad. Entonces, el PET con PSMA nos da mucha información muy temprana que le puede cambiar totalmente el pronóstico de vida a una persona, que nosotros pudimos haber dicho en una imagen convencional que no tenía nada. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta ahora que ya está más en uso este estudio, y pues nada. Y a mí nada más me gustaría agregar, bueno, pues un poquito hacia la defensa del FDG, que si bien el FDG tiene muy poca utilidad en este tipo de cánceres, hasta el 10% de todos los tumores de próstata no expresan el PSMA. Entonces, si nosotros hacemos un estudio de PSMA, pues obviamente no va a haber una captación del radiofármaco. Entonces, en este tipo de pacientes es donde toma relevancia el FDG y los otros fármacos. Aquí nosotros tenemos que jugar con la disponibilidad de los fármacos, qué tan rápido lo pueden traer, qué tanto tiempo lo podemos mantener aquí, la disponibilidad, etcétera. Y pues específicamente qué se quiere buscar. Si ya sabemos que es un paciente con bastantes lesiones metastásicas, pues le podemos hacer un NAP. En cambio, si es un paciente que viene apenas para el estadiaje, pero sabemos que por la biopsia el tumor no tiene receptores de PSMA, pues le podemos hacer un FDG. Entonces ahí es donde empezamos a malabarear como que
las posibilidades que le podemos ofrecer al paciente. Bueno, ya no, Gracias. es que lo que pasa es que recuerden que son pacientes con prostatectomía. Los pacientes con prostatectomía prácticamente después que tenga 0 melanogramas. Cuando empieza a elevarse a .2, .3, es lo que se lo utilizando. O sea, para una persona con próstata pues es normal, pero un paciente que ya tiene prostatectomía ya empieza a sospechar que hay residuo tumoral y por eso se puede esperar cierto tiempo a lo mejor a que siga aumentando y verse realmente llegando para evitar eso del 50% de que tal vez tenga tratado mucho. En este caso también, recuerden que si ya tienen un tumor, le dan tratamiento, le haces un control en el tratamiento y responde ciertas áreas, pero hay un área que no responde, pues ahí empieza la intriga de que tal vez sea un segundo primario. Por eso no de que, bueno, es que ahí está el tumor y puede ser cáncer de próstata, pues ahí no podemos saber si, por ejemplo, ya tenía un antecedente que respondió al tratamiento, pero esa parte no, pues ya se sospecha en un segundo primario. Otra cosa, aunque pues ya somos intervencionistas, muchas veces, a lo mejor en cuestión educativa universitaria, pues no es importante la biopsia, como muchas veces lo vemos en estudios, sobre todo en hepatocarcinomas, y ya está bien demostrado que la imagen pues pudiera darte ya ciertos síntomas, ¿verdad? Pero pues lamentablemente no podemos vivir fuera de un sistema en el que si no tienes una biopsia, muchas veces seguro no va a entrar. Entonces, ahí es donde también es un clic que tenemos que hacer también nosotros, de que es lo que más para que el paciente no pague nada del seguro. Y por eso es que hay que estar como que conscientes en esa cuestión. Pero bueno.